Buenas tardes o buen día, dependiendo a qué horas vean la conferencia. En esta ocasión voy a tratar el tema de política pública, las nociones de política pública, y la intervención forma parte del ciclo de presentaciones sobre política pública. Entonces, quiero empezar con lo siguiente. En los últimos 25 años, política pública ha tenido un avance muy importante en varios frentes. En términos escolares, las principales instituciones de educación superior cuentan ya sea con materias de política pública o cuentan con programas de política pública, maestría, doctorado. Incluso desde los años 90 y más en la década siguiente, las instituciones de educación superior abrieron líneas de investigación sobre política pública. Pero no solamente es el ámbito escolar el que ha favorecido la presencia de políticas públicas, sino también los gobiernos, que al final de cuentas son la esencia de política pública, han tenido interés, atención en generar programas de política pública, incluso oficinas y agencias de política pública. Podemos citar el caso de Tlaxcala, en donde recientemente se generó una Secretaría de Política Pública, la coordinación de políticas públicas en el gobierno de la Ciudad de México, incluso en América Latina. En Argentina se tiene una secretaría encargada, responsable de la coordinación de políticas públicas para todo el gobierno argentino. Pese a su popularización, política pública no es un término ni sencillo ni transparente, y por lo tanto creo que es necesario atender de qué trata política pública. De eso es lo que voy a tratar en esta primera conferencia sobre política pública. Lo haré de la manera más sencilla que pueda, pero antes de tratar propiamente lo que es política pública, me tengo que referir a otro asunto. Y este otro asunto es el término del Estado. Y es necesario incorporar el término de Estado, la noción de Estado, porque justamente política pública nace, surge y se instrumenta en los Estados. No hay ninguna otra agencia, no puede haber ninguna otra agencia, por lo que veremos más adelante, que instrumente política pública, que genere políticas públicas. Entonces es necesario traer a colación el término del Estado, y para ello me voy a valer de notas sobre su origen, sobre su evolución del Estado moderno, pero especialmente sobre la esencia del Estado moderno, que nos servirá para comprender la creación, la instrumentación de política pública. Existen diversas concepciones de lo que es el Estado, de su creación y de su evolución. En filosofía política, el Estado se ubica, en filosofía política existe una corriente importante sobre la emergencia del Estado. Se trata de la teoría contractualista. En términos gruesos, la teoría sostiene que existió un pacto entre los ciudadanos y el Estado. El pacto consistía en defender los intereses, las propiedades, la libertad de los individuos a cambio de ceder el poder individual al Estado. Entonces esto generaba una agencia, una institución sumamente poderosa que se imponía a los ciudadanos a cambio de la vigilancia, el derecho de los individuos a las libertades y maneras de interpretar el Estado. Una de estas tiene que ver con la filosofía política, y aquí se ubica la teoría contractualista. O sea, como el nombre lo indica, la teoría contractualista refiere a un contrato, no cualquier tipo de contrato, sino un contrato entre los individuos y una agencia superior, el Estado. Es el punto de creación. Los individuos ceden parte de su poder, de su voluntad, a una agencia, que es el Estado, en aras de su protección, la protección de los intereses, de la libertad, y este es el punto en general de la creación del Estado. Los mayores representantes de la corriente contractualista son Thomas Hobbes en Inglaterra, John Locke también en Inglaterra, y Juan Jacobo Rousseau en Francia. Los tres, aunque con diferencias importantes entre ellos y que no podemos atender en esta ocasión, todos ellos suponen que hubo un estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza, caracterizado de muy diversa manera, podría ser la guerra en el caso de Hobbes, podría ser el buen salvaje en el caso de Rousseau, se rompe por diversas maneras, de diversas formas, y entonces los individuos pactan con una agencia
la defensa de sus intereses. Importa mucho, mucho importa entender que ese pacto, que de ese pacto surge el Estado, e importa entender que el Estado es una creación de individuos. Importa porque en su momento esta idea del Estado como contrato social fue altamente revolucionaria. Habría que comprender que el Estado premoderno, era una idea de propiedad, de reyes, de príncipes, que en muy lejana manera atendía a los ciudadanos. Más bien no había idea de ciudadanos, había idea de súbditos, había idea de vasallos, pero no de ciudadanos. Entonces, el Estado contractualista, la idea del Estado contractualista es una idea revolucionaria, porque entonces el Estado se debe a los individuos y si no responde a él, puede romperse o quebrarse el pacto. Esa es una manera de entender el Estado, pero hay otras, unas mucho más históricas y mucho más cercanas a lo que sucedió en términos reales. Y digo esto porque el estado de naturaleza fue un recurso en la teoría contractualista. Realmente ese estado nunca existió, fue un estado ficticio para poder entender la creación del Estado en términos de los filósofos. Pero en términos más históricos, más sociológicos y más de ciencia política, el Estado moderno tiene lugar de nacimiento y tiene fecha de nacimiento. Surge en Europa occidental, y surge entre los siglos XII y XIII. Su creación no proviene de ningún pacto, más bien proviene de guerras, y de guerras cruentas, muy cruentas en ocasiones, y de procesos de unificación complicados, complejos y violentos. Esta manera del Estado, de la creación del Estado, repito, es violento. Michael Mann, un sociólogo, un politólogo que trabaja ahora en la Universidad de California en Los Ángeles y de origen inglés contemporáneo, ha hecho verdaderas contribuciones a la emergencia o la creación del Estado. Dice que hay tres rasgos de los que sucedieron entre el siglo XII y el siglo XV europeos. Y el Estado empieza como una reducción de la heterogeneidad étnica. ¿Esto qué significa? Que implicó procesos de limpieza étnica para unificar a la población que quedaba dentro de un territorio, dentro de la demarcación de un territorio. Otra noticia importante, otra característica importante de ese proceso es que se originó en monarquías guerreras, en las que los ejércitos y las guerras lograron unificar mediante la violencia a un cierto territorio y los grupos que quedaban dentro de ese territorio. Y finalmente, una reducción de las desigualdades, ya sea por procesos de industrialización o redistribución de impuestos. Este último punto es importante porque si el Estado inicia con procesos violentos, con procesos de guerra para unificar dentro de un territorio a los grupos, a las etnias que quedaban, una vez que fueron unificados, los estados empezaron a tratar de eliminar las desigualdades vía la redistribución de los impuestos. De nuevo, si en su origen fue violento la creación del Estado, una vez que se genera el Estado, entonces empiezan la redistribución para tratar de igualar, de unificar a las personas que quedan dentro. O'Donnell, dentro de la misma perspectiva, Guillermo O'Donnell, un argentino muy importante en la ciencia política mundial y especialmente en la ciencia política latinoamericana, fallece lamentablemente en 2011. Estudió el Estado en América Latina y el Estado en general, y Guillermo O'Donnell, que también trabajó para la ONU, para la Organización de Naciones Unidas, genera una buena cantidad de documentos para el fomento de la democracia. Y en uno de esos documentos justamente trabaja la noción de Estado. Para él hay tres características que distinguen al Estado. Uno es un conjunto de burocracias, y un conjunto de burocracias especializadas en la dotación de un bien público. El bien público puede ser educación, o puede ser salud, o puede ser seguridad. Pero existe esta burocracia especializada en la dotación.
Hay otra característica igualmente importante. El Estado también contempla un sistema legal, un entramado de reglas que penetra, que codetermina numerosas relaciones sociales. La noción, la dimensión legal es central porque indica lo que está permitido de lo que no está permitido, lo que puede ser, lo que puede llegar a ser los ciudadanos y sus relaciones, pero también lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer las instituciones. Esto es central en las sociedades contemporáneas porque limita, regula las acciones intempestivas, violentas, etcétera, las regula dentro de ciertos marcos. Individuos, instituciones, organizaciones, grupos tienen que respetar ese entramado del Estado. Y finalmente, el Estado también es un foco de identidad colectiva. No es menor esta característica porque es la dimensión simbólica del Estado, aquella que permite identificar la nación con el Estado. Teóricamente hay diferencias, pero en los hechos parecería ser que el Estado habla por la nación. Entonces habla, en el caso de México, en nombre de México, en el caso de Argentina, el gobierno argentino habla en nombre del pueblo argentino. Y entonces es un foco de identidad. Estas tres características hacen del Estado, la institución, importante, imprescindible para reproducir el orden social. No puede uno entender la reproducción del orden social, la reproducción de la sociedad, sin la participación del Estado en estas dimensiones que mencionaba Guillermo O'Donnell. Estoy por arribar a la parte final del Estado y quiero recalcar que en términos de la corriente contractualista nos importa entender que el Estado es un contrato entre los ciudadanos y una agencia superior que uno pacta, los ciudadanos por un lado ceden parte de su autonomía y de su poder, lo ceden ante una agencia superior en aras de la defensa de la ciudadanía, en aras de la defensa de los ciudadanos y de los grupos. Y del otro lado, en la teoría mucho más política, en donde el Estado tiene un surgimiento violento, pero que con el tiempo ofrece, garantiza la dotación de bienes públicos y tiene un entramado legal y es un foco de identidad, ambas cuestiones son centrales para comprender política pública. Porque justamente el Estado, los gobiernos son el asiento de las políticas públicas y son el lugar en donde se generan y se instrumentan políticas públicas. Voy a pasar al asunto de política pública, de las nociones que se tienen de política pública, y para ello tengo que dar una nota histórica. Al igual que el Estado tiene una fecha de nacimiento y un lugar de nacimiento, políticas públicas las tienen también. Es una de las últimas ciencias sociales generadas. Si las ciencias sociales, si se compara con las ciencias duras, física, matemáticas y otras, esta tiene un punto de creación en su versión moderna mucho más reciente. Y políticas públicas es una de las últimas ciencias creadas. Nace en Estados Unidos en la década del 50, 1950, y nace justamente una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. Nace en el periodo de la posguerra y su iniciador, Harold Laswell, que vive entre 1902 y 1978, va a ser su creador. Harold Laswell, y convendría que las personas que ven el video lo alternen con consultas en la red para que conozcan el rostro, para que conozcan los rasgos de Harold Laswell, que yo no tengo tiempo para extenderme. Harold Laswell estudia sociología y estudia política en la Universidad de Chicago y es una persona que se especializa inicialmente en temas de la propaganda en tiempos de guerra. Para 1940, 1950, incluso Harold Laswell participa, no directamente en la guerra, pero sí apoyando con este tipo de cosas. Harold Laswell concluye, y el gobierno norteamericano de Harry Truman le hace una invitación que a la vez opera también como un desafío. La invitación consiste en ayudar, en contribuir
al mejorar la toma de decisiones del gobierno norteamericano. Al aceptarlo, Harold Laswell no rehúye la invitación, pero al aceptarlo está generando un horizonte de problemas vasto, importante, amplio. Por un lado, genera un campo de problemas teóricos, académicos, científicos. Se trata de cómo comprender las políticas públicas y de cómo contribuir a las decisiones de gobierno. Dejen anotar que esta dimensión no existía en las ciencias sociales. Había política, había ciencia política y es añeja, relativamente añeja, pero no trataba ni el asunto de las decisiones de gobierno, y entonces Harold Laswell atiende teóricamente esto. Pero por otro lado, abre otro campo de problemas, y este campo de problemas es práctico, es empírico, y trata de justamente de contribuir a la toma de decisiones de los gobiernos. Ya no se trata solo de un ejercicio de entender, de comprensión, sino es un ejercicio práctico en el mundo más práctico de los gobiernos. Ese es el punto de creación de políticas públicas. Y política pública, remato, nace en términos teóricos, pero también nace en términos prácticos. Pero tratando de avanzar, pregunto, si las decisiones de gobierno es uno de los aspectos, de los temas centrales, el primerísimo tema en política pública, preguntémonos cómo toman las decisiones los gobiernos. Preguntémonos para saber qué es lo que estudian o qué es lo que propone política pública. Invitemos a la reflexión, política pública si los gobiernos deciden. Preguntémonos, decía hace un instante, ¿cómo deciden? ¿Será acaso que las decisiones de los gobiernos son intempestivas, son fortuitas, azarosas, o por el contrario implican procesos altamente detallados y altamente calculados, con finos cálculos de lo que se dice y de lo que se hace y de las acciones que se va a tomar? Luis Aguilar, uno de los creadores, no más que creadores, me corrijo, uno de los teóricos que trajo a América Latina política pública después de una estancia en Estados Unidos, trajo a nuestro país y a América Latina el tema de políticas públicas, sostiene que en las democracias, y la anotación de las democracias es importante porque el ejercicio de gobierno en las democracias es mucho más complicado, mucho más sano a la vez que en las dictaduras. En las democracias, decía, los gobiernos no tienen ni todo el apoyo político, ni tampoco todos los recursos financieros a su alcance, lo cual obliga a los gobiernos a proceder con mucho mayor tacto, mucho mayor tino, o deberían de hacerlo porque no cuentan ni con recursos ni con el apoyo suficiente, y en las elecciones se los van a cobrar el electorado. Hay un intenso debate, antes de pasar a la parte propiamente de lo que son política pública, me quiero referir a una de las dos componentes de política pública y me quiero referir a lo público. Hay un intenso debate de lo que es público y de su contraparte, lo privado. Nosotros necesitamos tocar lo que es público porque política pública lleva justamente el adjetivo de público, y no es solamente un adjetivo para diferenciarlo de otro tipo de política, sino es el corazón de la política pública, es lo público. ¿Pero qué es lo público? ¿Y qué es lo privado, su contraparte? Decía que desde hace años, décadas, hay disputas para saber qué es lo público y qué es lo privado, qué corresponde a unos y qué corresponde a otros. Una primera nota es que lo público y lo privado se movilizan, no hay una frontera clara que señale qué es lo público y qué es lo privado. De un lado queda una cosa y de otro lado queda otra cosa. No, público y privado se dirimen históricamente. Ejemplifico, hace 30, 40 años el medio ambiente, la defensa, el cuidado del medio ambiente no era de ninguna manera un asunto público. Hoy parecería ser, por fortuna, que es un asunto público, aunque el presidente Donald Trump ha retirado a su gobierno del Pacto de París, que trata de la defensa del medio ambiente. Había otras cosas
en donde uno puede ilustrar, hay otras cosas en donde puede uno ilustrar el asunto de lo público y lo privado. En Estados Unidos hay cosas que para nosotros serían sorprendentes. La salud es un asunto privado, mientras que en México la salud, la educación son asuntos públicos. Entonces son las sociedades quienes dicen qué es lo público, qué es lo privado. Pero tratando de avanzar por público, se entiende lo que afecta a grandes números de población. Lo que afecta, lo que importa, interesa a grandes números de población, mientras que lo privado es un asunto que compete a particulares que son resueltos mediante grupos o mediante intervenciones particulares. En el primer caso de lo público, es el Estado el que lo garantiza, el que debe de garantizar los bienes públicos, lo que es público. Y en el otro caso es el mercado el que garantiza. Y hay un debate entre el Estado y el mercado por saber quién resuelve mejor las cosas. Nosotros, política pública, trata justamente de resolver, de atender lo que afecta a grandes números de población, aunque esto no es ni sencillo ni fácil, y esto lo veremos un poco más adelante. Voy ahora sí a entrar a lo que es política pública. En general hay dos nociones. La literatura refiere que hay dos nociones sobre política pública. Una noción es descriptiva y la otra es teórica. Me refiero a la primera, la noción descriptiva. Esta suele ser la más conocida. Supone que política pública es lo que hacen los gobiernos. Hace rato me refería a ello, hace un instante me refería a ello sobre las decisiones. Los gobiernos deciden y ponen en marcha sus decisiones. Bueno, una de las nociones de política pública es esto, decisiones de gobierno. Pero no solamente lo que deciden, sino también lo que hacen los gobiernos y cómo lo hacen. Y esto abre un frente por demás interesante, porque política pública no es solamente lo que decide el gobierno del presidente Peña Nieto o el gobierno del presidente Donald Trump o cualquier otro presidente en la actualidad. Es lo que deciden, es cómo lo deciden y también qué es lo que obtienen. Entonces, política pública suele entenderse desde esta perspectiva de la noción descriptiva, se puede entender como el curso de acción gubernamental. El curso diseñado y el curso obtenido. Y apunto, porque más adelante lo tendremos que recuperar, apunto que entre lo que los gobiernos deciden y lo que los gobiernos obtienen suele haber diferencia. Por distintas razones, pero ese es un término, es un tema más de la instrumentación de política pública. En la noción teórica, la mirada es otra. Sí tiene que ver con lo que hacen los gobiernos, pero el énfasis está puesto en otro punto. Hace un instante señalaba que lo público era lo que afectaba a grandes números de población, pero esto es apenas la entrada. Conviene apuntar que las sociedades contemporáneas, una de las características es que los grupos que la integran son diferentes, a veces diversos, muy diversos. No es lo mismo ni los jóvenes que los viejos, no es lo mismo las mujeres que los varones, tampoco es lo mismo los empresarios que los obreros o los científicos y los políticos. Son distintos, son grupos distintos y cada uno reclama atención y cada uno reclama atención y tiene que ser dado, tiene que ser atendido en la esfera de lo público. Pero entonces lo público no puede ser parejo, no puede ser igual para todo mundo. Y esto mete de lleno en un problema por demás interesante, porque las acciones de gobierno en las democracias no suelen tener todo el consenso, ni suelen tener todo el apoyo, lo decía hace un rato. Entonces, hay políticas que necesariamente afectan a algunos y necesariamente apoyan a otros. Entonces la mirada teórica de la política pública es justamente esa, ¿sí? Cómo se mueve el tablero de los intereses, el tablero del poder. En la noción teórica
la mirada, el acento está puesto justamente en el poder, en las afectaciones, en los apoyos a los distintos grupos que integran la sociedad. Entonces, en esta versión, las acciones de política pública no son de ninguna manera técnicas, ni transparentes, ni neutrales. Son afectaciones o apoyos a distintos grupos. Y lo tenemos a la mano y más que nadie nosotros. Si política pública, las acciones del gobierno en materia educativa, especialmente con la reforma llamada educativa, tuvo afectaciones. En la mirada teórica tendría uno que entender, tendría uno que analizar, porque tampoco son transparentes, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de la política pública. Sí. Pero hay otras miradas de política pública, no son las únicas, ni la descriptiva ni la teórica. En la mirada racionalista, hay una mirada racionalista de política pública. En esta interpretación, el ejercicio de gobierno se convierte en un ejercicio técnico, altamente fino y altamente complicado, porque la mirada racionalista sostiene que hay que buscar, hay que encontrar la mejor decisión y hay que calcular cuáles son los costos, los beneficios, las acciones que va a tomar los gobiernos ante cada una de las decisiones que tienen. Entonces, esta mirada, el énfasis de la mirada racionalista está justamente en el cálculo. Supone que gobiernos, ciudadanos, organizaciones son altamente racionales y que por lo tanto van a saber, unos, otros y otras, van a saber qué les conviene y entonces van a optar por la mejor decisión. Hay ejemplos a la mano. Si el gobierno decide de la reforma educativa y los profesores que se sometan a la evaluación van a salir ganando, pues entonces los profesores es obvio en esta mirada que van a aceptar la reforma. Lo mismo los padres de familia o lo mismo los gobernantes. Pero no es tan sencillo. Hay otra mirada y la otra mirada es súper realista. Es una mirada que se llama incrementalismo. En esta versión, las políticas públicas no son cualquier tipo de decisiones, operan con restricciones y los apoyos son muy difíciles de lograr. Entonces, en esta mirada, la política pública atraviesa, pasa por campos en donde no todos van a aceptar las decisiones de gobierno, incluso algunos de ellos se van a oponer, y entonces la mirada incrementalista apoya, sostiene que la política pública debe de ir con tanto tiento, debe de ir con tanto cálculo, pero no de costos, beneficios, debe de ir tratando de ganar la mayor cantidad de apoyos. Y para ello no se necesita el cálculo, se necesita la mirada política y se necesita los operadores políticos que puedan hacer avanzar la política pública. Es otra mirada, hay más, pero solamente me refiero a ello. Voy a tratar de cerrar. Decía en la intervención que el Estado, en las miradas distintas que tiene, es una creación de los ciudadanos. No es algo natural, no es algo que siempre ha existido y menos aún el Estado moderno. Es una creación de los individuos y tiene que responder ante los reclamos de los ciudadanos. Esto es especialmente importante y especialmente importante es que el Estado vigila, cuida, sanciona y dota de bienes públicos, aquellos que son importantes para la sociedad. Otro punto es que gobernar es altamente complejo, no es un asunto sencillo, no es un asunto técnico, pero tampoco tiene que ser un asunto solo del poder. Perdón, es un asunto que conlleva un ejercicio técnico, pero también un ejercicio político. Y políticas públicas se mete en esto, está de lleno en el corazón de los gobiernos. Entonces las decisiones de los gobernantes tienen que ser calculadas, tienen que ser evaluadas, tienen que ser minuciosamente seleccionadas de un amplísimo repertorio para saber qué es lo que van a causar, para saber que deben de responder, deberían de responder a los ciudadanos y que pueden enfrentar la crítica de
las organizaciones y de los ciudadanos. Esto sería el primer módulo, no el primer módulo, perdón, esto sería la primera intervención sobre nociones de política pública. Gracias.